La alarma de la mañana sonó por todos lados en los pasillos metálicos de la estación Kepler, despertando a más de 3.000 cadetes de 40 especies diferentes. Amy Carter se levantó de su estrecha litera y se frotó los ojos. Llevaba 6 meses en la Academia de Defensa Galáctica, pero aún se sentía como una forastera. Su compañera de habitación, una altariana de piel azul llamada Kira, ya se estaba poniendo el uniforme. Kira nunca hablaba con Amy a menos que fuera necesario. La mayoría de los cadetes alienígenas trataban a los humanos de la misma manera. Veían la Tierra como un planeta atrasado que apenas había aprendido a viajar entre estrellas. Amy se puso su uniforme gris de cadete y revisó su horario de entrenamiento de simulación de combate a las 8 horas. Su estómago se revolvió de preocupación. Era buena en las clases académicas e incluso mejor en el entrenamiento físico, pero las simulaciones de combate eran diferentes. Los otros cadetes trabajaban en grupos, generalmente con miembros de su propia especie. Amy casi siempre terminaba sola. Caminó hasta el comedor y cogió una bandeja de comida. Los huevos eran reales, pero todo lo demás era proteína sintética con la forma de alimentos familiares de otros mundos. Amy estaba sentada en una mesa vacía cerca de la ventana que daba al espacio. La Tierra estaba demasiado lejos para verla, pero le gustaba imaginar que podía distinguir el pequeño punto azul entre las estrellas. «Miren lo que tenemos aquí», dijo una voz grave a sus espaldas. Amy se giró y vio a Sackton acercándose con otros 2 cadetes Vexar. Los Vexar eran grandes, fuertes y estaban cubiertos de una gruesa piel gris que parecía una armadura. Venían de un planeta donde la lucha se consideraba la forma más alta de arte. Sektin era el peor de ellos. Medía casi 2 metros y tenía cicatrices en los brazos que, según él, provenían de cazar bestias peligrosas en su mundo natal. Nunca perdía la oportunidad de recordarle a Amy que los humanos eran débiles. La pequeña terrícola se sienta sola de nuevo. Sackton dijo lo suficientemente alto como para que las otras mesas lo oyeran. Tal vez hoy finalmente se rinda y regrese a su planeta de tierra. Amy seguía comiendo su tocino sintético. Había aprendido a no responder a los comentarios de Seton. Contraatacar solo empeoraba las cosas. Oí a los humanos llorar cuando se lastiman, dijo uno de los amigos de Seton. Es cierto, pequeño humano. Amy terminó de comer y se puso de pie. Medía solo 1,68 metros, lo que la hacía diminuta comparada con la mayoría de las especies alienígenas de la Academia. Pero había aprendido a comportarse con confianza incluso cuando sentía miedo por dentro. Pronto lo sabremos, dijo Sackton con una sonrisa maliciosa. Escuché que hoy estás en mi grupo de combate. Amy sintió que el corazón le daba un vuelco. Las simulaciones de combate emparejaban a los cadetes para misiones peligrosas. Si Sackton era su compañero, sabía que el ejercicio sería aún más difícil de lo habitual. Dejó el mesaul y caminó hacia el centro de simulación. El edificio era enorme, con docenas de salas de entrenamiento que podían crear cualquier entorno mediante proyecciones de luz dura y obstáculos físicos reales. Las armas disparaban rayos de energía que se sentían como un puñetazo al impactarte, pero no se suponía que causaran daño real. El instructor Velas, un carellano de 4 brazos y piel como cuero verde, se paró frente a 20 cadetes. Su especie había sido soldado durante miles de años y nunca mostró piedad durante el entrenamiento. Hoy despejarán una nave hostil, anunció Velas. El enemigo tiene sistemas de defensa automatizados. Su tarea es llegar a la sala de máquinas y apagar el núcleo de energía. Trabajarán en parejas. Amy miró a su alrededor, esperando que la emparejaran con alguien razonable, pero ya había tomado su decisión. Carter y Sackton, su equipo 7. El instructor dijo, su cámara de simulación está lista. Sackton sonrió y se crujió los nudillos. El sonido fue como el de huesos rotos. Caminaron hasta la cámara 7 y se pusieron el equipo de protección. El equipo incluía una armadura de pecho, un casco con pantalla de visualización frontal y un cinturón con sensores médicos.
Amy revisó su equipo 2 veces, asegurándose de que todo funcionara correctamente. ¿Listos para ver cómo lucha un verdadero guerrero?, preguntó Sectan al entrar en la cámara. La habitación se transformó a su alrededor. Proyectores de luz dura creaban el interior de una nave espacial con pasillos estrechos, luces rojas de emergencia parpadeantes y olor a humo y metal quemado. Parecía completamente real. Dot. Amy sacó su arma de entrenamiento, un rifle que disparaba brillantes rayos de energía azul. La pantalla de visualización frontal de su casco mostraba la disposición de la nave y marcaba su objetivo en la sala de máquinas. Yo iré primero. Saktum suspiró, empujando a Amy. Intenta seguir el ritmo, pequeño humano. Se movieron con cuidado por los pasillos de la nave. Las defensas automatizadas estaban programadas para ser inteligentes y peligrosas. Drones flotantes zumbaban por el aire, disparando rayos de energía rojos a todo lo que se movía. Las torretas montadas en la pared rastreaban su movimiento con precisión mecánica. Amy se quedó detrás de Sakin, atento a las amenazas que pudiera pasar por alto. Había estudiado la historia militar humana y sabía que los mejores soldados trabajaban en equipo. Pero Sakan prefería avanzar y usar su tamaño y fuerza para superar obstáculos. Llegaron a un cruce donde se encontraban 3 pasillos. Secton se asomó por la esquina y retrocedió de inmediato cuando rayos de energía roja quemaron la pared donde había estado su cabeza. 4 torretas cubren el pasillo principal, informó. Tenemos que movernos rápido. Amy estudió su pantalla de visualización frontal. Había un conducto de mantenimiento que iluminaba alrededor de las torretas, pero sería un espacio estrecho para alguien del tamaño de Secton. Hay otra manera, empezó a decir. Pero Secton ya se movía. Dobló la esquina a la carga, disparando su arma y rugiendo. Un grito de guerra vexar. Las torretas lo enfocaron de inmediato, llenando el pasillo de una luz roja mortal. Amy la siguió, intentando cubrirlo desde otro ángulo. Fue entonces cuando notó que algo andaba mal con su equipo. Los sensores médicos de su cinturón parpadeaban en amarillo, lo que significaba que su equipo de protección no funcionaba correctamente. Pero no había tiempo para detenerse y arreglarlo. Un dron descendió en picado, disparándole directamente a Amy. Se agachó a un lado, pero el rayo la alcanzó en el hombro. El impacto fue diferente de lo habitual. En lugar de la sensación habitual de un puñetazo, ardió como fuego y la tiró al suelo. Amy se miró el hombro y vio humo saliendo de su uniforme. El rayo de entrenamiento había atravesado la tela. Eso no debería haber sido posible. Antes de que pudiera advertir a Sectin sobre el fallo del equipo, 3 drones más atacaron a la vez. Amy rodó detrás de un panel de control dañado mientras rayos de energía revolvían el aire a su alrededor. En un espectáculo de luces mortal. Un rayo impactó el panel tras el que se escondía y lo atravesó. Otro la alcanzó en la pierna y sintió un dolor intenso que le recorrió el cuerpo. Su uniforme volvió a humear. Secton, gritó. Algo anda mal con las armas. Pero Sakan estaba ocupado con sus propios problemas. Había destruido 2 de las torretas, pero él mismo había recibido varios impactos. Su piel gruesa parecía protegerlo mejor entonces. El equipo de Amy la protegía a ella. Una torreta giró hacia Amy y disparó 3 tiros rápidos. El primero la impactó en el pecho y la tiró hacia atrás. El segundo la impactó en el brazo y la hizo girar. El tercero la impactó en el estómago y la hizo caer de rodillas. Dot. Amy jadeó y notó el sabor de la sangre en la boca. Sangre de verdad. De alguna manera, las armas de entrenamiento disparaban a toda potencia. Iba a morir en un ejercicio de entrenamiento por una avería. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no le funcionaban correctamente. Su visión comenzó a nublarse y pudo oír las alarmas sonando fuera de la cámara de simulación. Los instructores finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal. A través de su desvanecimiento, Amy escuchó la voz de Secton, pero no estaba pidiendo ayuda.
Se reía de que lo último que recordaba antes de que todo se volviera negro fuera el sonido de la simulación apagándose y las luces de emergencia inundando la cámara con una luz blanca brillante. El instructor Vela irrumpió por la puerta de la cámara de simulación con un equipo médico justo detrás de él. Las alarmas de emergencia seguían sonando y las luces rojas de advertencia destellaban en todas las superficies. Esperaba encontrar el cuerpo de Amy Carter destrozado por el fuego de las armas militares. La cámara estaba llena de humo y olía a metal y carne quemada. Marcas de quemaduras cubrían las paredes donde los rayos de energía habían impactado a máxima potencia. Fragmentos de drones de entrenamiento y torretas destruidos yacían esparcidos por el suelo. Sexton estaba de pie cerca de la entrada. Su gruesa piel gris mostraba varias marcas de quemaduras, pero nada grave. Su arma de entrenamiento colgaba suelta en su mano, y respiraba con dificultad por la pelea, pero sus ojos estaban fijos en otra cosa. ¿Dónde está el humano?, preguntó Velas. Sexton señaló hacia el interior de la cámara. Ella cayó al suelo con fuerza. Las armas estaban, el aparato funcionaba mal. Intenté ayudar, pero los drones seguían atacando. La doctora, que es jefa médica de la estación, los empujó con su escáner listo. Su cuerpo corelliano, con el antebrazo a cuestas, se movía rápidamente por la cámara llena de humo. Había tratado a soldados heridos durante 30 años, pero nunca había visto armas de entrenamiento causar tanto daño. Encontraron el cuerpo de Amy cerca de un panel de control destruido. Yacía de lado en un charco de sangre. Su uniforme estaba quemado y rasgado en varios puntos. Salía vapor de sus heridas, donde los rayos de energía le habían quemado la carne. Demasiado tarde, dijo la doctora, que es en voz baja, mientras revisaba su escáner. Las armas disparaban al 300% de su potencia normal. Ningún cadete podría sobrevivir a esto. Vela se arrodilló junto a Amy y comprobó sus signos vitales. Su pulso era débil pero constante. Su respiración era superficial pero regular. La sangre le cubría la cara y los brazos, pero sus ojos estaban cerrados en paz. Está viva, dijo en estado de shock. La doctora. Kes volvió a pasar su escáner por el cuerpo de Amy. Imposible. Mira estas heridas. Esta en el pecho atravesó completamente su armadura protectora. Esta quemadura en el brazo llega hasta el hueso. Debería estar muerta. Otros cadetes comenzaron a reunirse fuera de la cámara. Se corría la voz por la estación de que algo terrible había sucedido durante el entrenamiento. Muchos de ellos nunca habían visto a un humano grave. Herida antes, Amy abrió los ojos lentamente. Parpadeó varias veces, intentando enfocar. Las brillantes luces de emergencia hacían que todo pareciera blanco y borroso. No te muevas, dijo el doctor Cés con suavidad. Estás gravemente herida. Tenemos que llevarte a la enfermería. Amy giró la cabeza y escupió. Sangre al suelo. Luego se incorporó apoyándose en un codo. El doctor Kes intentó detenerla, pero Amy era más fuerte de lo que parecía. Estoy bien, dijo Amy. Su voz era áspera y débil, pero clara. No estás bien, dijo Belín con firmeza. Te alcanzaron con disparos. A plena potencia militar. Necesita atención médica inmediata. Amy se incorporó por completo, haciendo una mueca al sentir que su piel quemada se estiraba. La sangre goteaba de sus heridas al suelo de la cámara. Observó los daños a su alrededor y luego a Sexton, que estaba cerca de la puerta. ¿Completamos la misión?, preguntó. Todos la miraron en silencio. Sexton se quedó boquiabierto. La doctora. Se sostuvo su escáner como si estuviera roto. Amy usó el panel de control destruido para ponerse de pie. Le temblaban las piernas, pero aguantaron su peso. Se limpió la sangre de la cara con el dorso de la mano. La sala de máquinas, dijo. ¿Apagamos el núcleo de energía? Carter, siéntate, ordenó Belín. La simulación ha terminado. Necesita atención médica.
Amy miró su uniforme rasgado y la sangre en sus manos. Se tocó la quemadura más grave del pecho y sintió el agujero que atravesaba su armadura y se le clavaba en la piel. Dolió, pero no tanto como esperaba. He pasado por cosas peores, dijo. Era mentira. Amy nunca había sido herida tan gravemente en su vida. Pero algo en su interior se negaba a mostrar debilidad ante los alienígenas que ya creían que los humanos eran frágiles. Caminó hacia la salida de la cámara, dejando huellas de sangre tras ella. Cada paso le causaba dolor en la pierna herida, pero siguió adelante. El grupo de cadetes que estaba afuera de la puerta retrocedió a medida que se acercaba. Amy se detuvo frente a Sackton. La sangre aún goteaba de sus heridas y su uniforme quemado se estaba deshaciendo, pero lo miró directamente a los ojos. Tu turno, dijo en voz baja. Sackton retrocedió. Su piel gris se había vuelto pálida y le temblaban las manos. Nunca había visto algo así. Amy pasó junto a él y salió del centro de simulación. Los demás cadetes la siguieron con la mirada, pero ninguno habló. Observaron sus huellas ensangrentadas que marcaban el suelo hasta la enfermería. Dot, la doctora, Kes la alcanzó en el pasillo. No deberías caminar. Tus heridas son demasiado graves. Estoy bien, repitió Amy, pero empezaba a marearse y su visión se nublaba. No estás bien. Te dispararon varias veces con armas militares. Tu especie no debería sobrevivir a ese tipo de daño. Amy dejó de caminar y se apoyó en la pared. La pérdida de sangre finalmente la estaba afectando. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Menos de 2 minutos, dijo la doctora. ¿Qué es? Pero eso no importa. Necesitas cirugía de inmediato. ¿2 minutos? Amy pareció sorprendida. Parecieron horas. Llegaron a la enfermería y la doctora, Kes ayudó a Amy a subir a una mesa de exploración. Los sistemas médicos automatizados se activaron de inmediato, escaneando sus heridas y preparando el tratamiento. Necesito contactar con los médicos de tu especie, dijo la doctora. Kes, no entiendo tu fisiología lo suficiente como para tratar heridas tan graves. Amy cerró los ojos e intentó descansar. El dolor era. La situación empeoraba a medida que el shock se disipaba, pero sentía que su cuerpo ya comenzaba a sanar. Su corazón latía más rápido, enviando sangre para reparar el tejido dañado. Su respiración era más profunda, llevando más oxígeno a sus células. Llamen a la doctora. Lisa Grant, dijo Amy. Es la oficial médica humana de la cubierta 12. En cuestión de minutos, la doctora Grant llegó a la enfermería. Era una mujer pequeña, de cabello gris y ojos amables, pero se movía con la confianza de quien ha visto muchas emergencias. Observó las heridas de Amy y negó con la cabeza. ¿Qué le pasó? Las armas de entrenamiento fallaron, explicó la doctora. ¿Qué es? Estaban disparando a máxima potencia. Debería estar muerta. El doctor Grant comenzó a examinar las heridas de Amy más de cerca. No está muerta porque sea humana. Nuestra especie evolucionó en un planeta que intentaba matarnos a diario. Desarrollamos ciertas ventajas. ¿Qué tipo de ventajas?, preguntó Balain. Los había seguido hasta la enfermería y observaba todo con gran interés. Los humanos pueden sobrevivir. Un trauma que mataría a la mayoría de las demás especies. El doctor Grant explicó. Nos curamos más rápido. Manejamos mejor el dolor. Y somos mucho más difíciles de matar de lo que parecemos. Amy abrió los ojos y sonrió débilmente. Te dije que estaba bien. Durante las siguientes horas, se corrió la voz por toda la estación Kepler sobre el cadete humano que había recibido varios disparos y se había marchado. La historia crecía con cada relato, pero los hechos básicos seguían siendo los mismos. Dot. Amy Carter había sobrevivido a algo que debería haberla matado, y lo había hecho sin llorar, sin quejarse y sin pedir ayuda. Los demás cadetes empezaron a ver a los humanos de otra manera. Seguían siendo pequeños y de aspecto blando, pero había algo más debajo, algo que los hacía peligrosos,
de maneras que no eran inmediatamente evidentes. Zetan pasó el resto del día en sus aposentos, pensando en lo que había visto. Siempre había creído que la fuerza provenía del tamaño, la piel gruesa y las armas afiladas. Pero Amy le había mostrado una fuerza diferente. La que te mantenía en pie cuando todo lo demás quería que cayeras. La que te hacía alejarte de tu propia sangre. El comandante Rex Toole estaba sentado en su oficina revisando las imágenes de seguridad por tercera vez. El corpulento oficial carellano había comandado la estación Kepler durante 8 años, pero nunca había visto algo así en su pantalla. Amy Carter salió de la cámara de simulación cubierta de sangre, dejando un rastro tras de sí como si hubiera estado en una batalla real. Su puerta sonó y el jefe de seguridad Narlock entró. La mujer alariana llevaba un bloc de datos con los resultados de su investigación. ¿Qué encontraron?, preguntó Rexel. El fallo de las armas no fue un accidente, dijo Narlock. Activó la pantalla de pared y mostró imágenes del interior de la cámara de simulación. Observen atentamente a Sakon cuando se ponen el equipo. La grabación mostraba a ambos cadetes revisando su equipo antes de entrar en la cámara. Pero, cuando Amy se giró para ajustarse el casco, Secton tocó rápidamente algo en su cinturón. Saboteó sus sistemas de protección. Narilot continuó. Los protocolos de seguridad que limitan la potencia de las armas se desactivaron. Fue alcanzada por fuego de plasma militar. Restol se reclinó en su silla. ¿Cuánta potencia? El 300% de los niveles de entrenamiento normales. Suficiente para matar a un guerrero Vexar con armadura de batalla completa. Pero ella se marchó. Eso es lo que no entiendo, dijo Narlock. He hecho los cálculos 5 veces. Esas armas deberían haberla quemado por completo. Ninguna especie conocida podría sobrevivir a ese tipo de daño. Rex Toole cambió a la grabación de la enfermería. Amy estaba sentada en una mesa de reconocimiento mientras el Dr. Grant le limpiaba las heridas. Incluso con la sangre y la ropa rasgada, sus heridas ya se veían mejor que una hora antes. Consíganme una reunión con el oficial médico humano, ordenó Restol. Quiero entender a qué nos enfrentamos. 2 horas después, la doctora Lisa Grant se sentó frente a Restol en su oficina. Había traído su propio bloc de datos con información sobre fisiología humana. Tu cadete sobrevivió a algo imposible, dijo la muñeca Rex. Necesito saber cómo. La doctora Grant sonrió. No tenía nada de imposible. Amy es simplemente humana. Explícalo. La doctora Grant activó su bloc de datos y mostró una imagen de la Tierra. El planeta azul y verde parecía pacífico desde el espacio, pero los datos que se desplazaban a su lado contaban una historia diferente. La Tierra es lo que llamamos un mundo mortal, comenzó la doctora Grant. La gravedad es mayor que la de la mayoría de los planetas habitados. El clima es violento e impredecible. Las formas de vida nativas son extremadamente agresivas. Mostró imágenes de animales terrestres, leones cazando en manadas, tiburones con hileras de dientes afilados como cuchillas, osos que podían destrozar metal con sus garras. Los humanos evolucionaron junto a criaturas que podían matarlos fácilmente. La doctora Grant continuó. Sobrevivimos al convertirnos en los depredadores más adaptables del planeta. Aprendemos a ser más astutos que nuestros enemigos, a sobrevivir más que ellos y a negarnos a rendirnos incluso cuando estamos gravemente heridos. Rexel estudió las imágenes. Todas estas criaturas parecen diseñadas para matar. Lo son. Y los humanos aprenden a cazarlos a todos. Nos convertimos en el superdepredador. En un mundo lleno de superdepredadores, el Dr. Grant cambió a escaneos médicos del cuerpo de Amy. Miren su densidad ósea. El doble de gruesa que la de un carellano promedio. Su tejido muscular puede soportar mucho más estrés. Su sistema circulatorio puede funcionar incluso con daño. ¿Y la curación?, preguntó Rexel. Sus heridas se cerraban mientras yo observaba.
Los cuerpos humanos están diseñados para una rápida recuperación de traumas. Teníamos que estar en la Tierra. Si no podías sanar rápido de las heridas, morías. La selección natural eliminó a los débiles durante millones de años. Narlock, que había estado escuchando en silencio, habló. Son todos los humanos así. Todos y cada uno, confirmó el Dr. Grant. Amy es, de hecho, bastante pequeña para ser mujer. Deberías ver a nuestros soldados. Rexel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La Alianza Galáctica había estado tratando a los humanos como una especie débil que necesitaba protección. Pero si el Dr. Grant decía la verdad, se habían equivocado por completo. ¿Por qué no nos lo dijeron antes?, preguntó. Lo intentamos, dijo el Dr. Grant. Pero la mayoría de las especies no nos creyeron. Observaron nuestro tamaño y asumieron que éramos frágiles. Era más fácil dejarte pensar eso que explicar nuestra historia evolutiva. Mientras tanto, en el cuartel de los cadetes, Amy descubría que su reputación había cambiado de la noche a la mañana. Entró en la zona común donde los cadetes de diferentes especies solían reunirse para estudiar y socializar. La sala quedó en silencio al entrar. Todos los ojos alienígenas se giraron para mirarla. Sus heridas aún eran visibles a través de los parches médicos. En su piel, pero se movía con normalidad. Un joven cadete alariano llamado Fender se acercó con cuidado. «Es cierto que te dispararon con armas de verdad». «Las armas fallaron», dijo Amy simplemente. Se sentó en una mesa vacía y abrió sus materiales de estudio. «Pero sobreviviste», continuó Fender. «¿Cómo es posible?». Antes de que Amy pudiera responder, más cadetes se reunieron alrededor de su mesa. Todos querían saber lo mismo. ¿Cómo había sobrevivido un pequeño humano a un disparo de armas que mataría a la mayoría? «Tuve suerte», dijo Amy, intentando desviar su atención. «Eso no fue suerte», dijo Veres, un cadete carellano que siempre había ignorado a Amy. «Vi los informes médicos. Tenías agujeros quemados por todo el cuerpo». Amy levantó la vista de sus estudios. Toda la sala escuchaba ahora. Incluso los cadetes de especies que rara vez se hablaban prestaban atención. «Los humanos somos más duros de lo que parecemos», dijo Amy finalmente. «¿Cómo de duros?», preguntó Fender. Amy pensó en cómo explicárselo sin asustarlos. «En la Tierra, los niños juegan juegos que llevarían a la mayoría de ustedes al hospital. Nuestros deportes implican violencia deliberada. Consideramos los huesos rotos una lesión menor». Los cadetes intercambiaron miradas nerviosas. Sexton entró en la zona común y vio a la multitud alrededor de la mesa de Amy. Había estado confinado en sus aposentos a la espera de su juicio, pero había recibido el alta para sus actividades habituales. «Está mintiendo», anunció Son en voz alta. «Los humanos son débiles. Los he visto llorar por pequeños cortes». Amy se levantó lentamente. Sus parches médicos eran visibles en sus brazos y cuello, marcando donde los rayos de plasma habían quemado su piel. «¿Quieres una prueba?». «¿Esa teoría?», preguntó en voz baja. La confianza de Sakon flaqueó. Había esperado que Amy le tuviera miedo, o al menos que respetara su tamaño y fuerza, pero ella lo miró como si fuera solo un problema más que resolver. «Podría partirte por la mitad», dijo Sakon, pero su voz carecía de convicción. «Lo intentaste ayer», respondió Amy. «¿Cómo funcionó?». Los otros cadetes retrocedieron, dándoles espacio. Todos esperaban una pelea. Sexton era el doble de grande que Amy y provenía de una cultura guerrera. Pero algo había cambiado desde el incidente de la simulación. «No intentaba hacerte daño ayer», dijo Sakon. «Las armas fallaron». «Las armas funcionaron exactamente como las programaste», dijo Amy. Había descubierto lo que realmente sucedió, aunque no pudiera demostrarlo. La piel gris de Sexton palideció. «Tú. No sé de qué hablas. Sé que saboteaste mi equipo», continuó Amy. «Sé que querías que fallara, que incluso me lastimara.
Lo que no sé es por qué te sorprende que no funcionara. La sala estaba en completo silencio. Todos los cadetes observaban el enfrentamiento entre el pequeño humano y el gran Vexar. Ustedes, los humanos, se creen especiales, dijo Sancton. Pero solo son animales de un mundo primitivo. Amy sonrió, y varios cadetes retrocedieron involuntariamente. Había algo depredador en esa sonrisa, algo que les recordaba a criaturas peligrosas de sus propios mundos. Tienes razón, dijo Amy. Somos animales. Somos la clase de animales que sobrevivieron en un mundo que intentaba matarnos a diario. Somos la clase de animales que aprendieron a cazar cosas más grandes y fuertes que nosotros. Se acercó a Son, que retrocedía a su pesar. Somos la clase de animales que se niegan a morir incluso cuando deberían, continuó Amy. Y ahora estamos aquí en el espacio, conociendo nuevas especies y aprendiendo nuevas formas de sobrevivir. San se estrelló contra la pared y no tenía a dónde ir. Amy se detuvo justo fuera de su alcance. Así que, gracias, dijo. Ayer, les enseñaste a todos aquí algo importante sobre los humanos. Les mostraste que no nos derrumbamos tan fácilmente como parecemos. Amy se dio la vuelta y regresó a su mesa. Los demás cadetes le cedieron el paso, pero ahora era por respeto más que por indiferencia. San se quedó contra la pared varios minutos antes de salir de la sala en silencio. Él también había aprendido algo, aunque aún no estaba listo para admitirlo. Los humanos no eran solo otra especie débil que se unía a la Alianza Galáctica. Eran algo mucho más peligroso. Eran supervivientes. 3 semanas después del incidente de la simulación, Amy se había adaptado a una nueva rutina en la academia. Sus heridas habían sanado más rápido de lo que esperaba el personal médico, dejando solo finas cicatrices blancas como recordatorio. Los demás cadetes ya no la ignoraban. Algunos seguían manteniendo las distancias, pero otros la buscaban como compañera de entrenamiento. Dot estaba estudiando en la biblioteca cuando las alarmas de emergencia empezaron a sonar por toda la estación Kepler. Las luces se pusieron rojas y la voz del comandante Rex Steel resonó por los altavoces. Todos los cadetes, preséntense a las estaciones de emergencia. Esto no es un simulacro. Naves hostiles han entrado en nuestro sistema. Amy cerró sus libros y corrió hacia la estación de emergencia más cercana. En los pasillos, se cruzó con cadetes de docenas de especies diferentes, todos moviéndose con la eficiencia entrenada de futuros oficiales militares. Pero había miedo en sus ojos. La mayoría nunca se había enfrentado a un combate real. La estación de emergencia era un caos. Los instructores repartían armas reales y equipo de combate mientras intentaban organizar posiciones defensivas. Amy se encontró en un grupo con otros 15 cadetes, incluyendo a Fender Veranis y varios otros que reconoció de sus clases. ¿Cuál es la situación?, le preguntó al instructor. Piratas, respondió con gravedad. 3 naves con una tripulación mixta de alienígenas hostiles. Creen que una estación de entrenamiento será una presa fácil. Le entregó a Amy un rifle de plasma, el mismo tipo que casi la mata en la simulación. Comprobó el arma automáticamente, asegurándose de que estuviera lista para disparar. Han desactivado nuestro sistema principal de comunicaciones, continuó. No podemos pedir ayuda. Las plataformas de defensa están desconectadas. De nosotros depende proteger la estación. Un joven cadete carellano llamado T-Cross levantó la mano. Señor, ¿no deberíamos evacuar al personal no combatiente? No hay a dónde ir, dijo Velas. Nos han rodeado. Nuestra única opción es luchar. Amy estudió la pantalla táctica que mostraba la disposición de la estación. Los piratas habían acoplado 3 esclusas de aire diferentes y avanzaban hacia el centro de mando. Los defensores estaban dispersos, intentando cubrir todos los accesos. Esto está mal, dijo Amy en voz baja. ¿Qué pasa?, preguntó Velas. Estamos librando su batalla, explicó Amy.
Quieren que nos dispersemos, defendiendo posiciones fijas. Eso les beneficia. Señaló los túneles de mantenimiento que recorrían la estación. Deberíamos usarlos. Atacarlos donde no esperan y desaparecer antes de que puedan responder. Vela parecía escéptico. Esa no es la doctrina defensiva estándar. Es la doctrina defensiva humana. Amy dijo, cuando el enemigo es más grande y fuerte, no se lucha de frente. Se les obliga a librar la batalla que uno quiere. Antes de que Velas pudiera responder, las explosiones resonaron por la estación. Los piratas habían atravesado la primera línea defensiva y avanzaban hacia sistemas críticos. No tenemos tiempo para debates, dijo Amy. Se colgó el rifle al hombro y se dirigió al acceso de mantenimiento más cercano. Cualquiera que quiera detener a estos piratas puede seguirme. Fender fue el primero en moverse. Estoy con ella. Veranis asintió y se echó el arma al hombro. Yo también. En cuestión de segundos, 8 cadetes se ofrecieron voluntarios para seguir a Amy a los túneles de mantenimiento. Velas los observó alejarse con una mezcla de preocupación y curiosidad. Los túneles eran estrechos y oscuros, diseñados para reparaciones más que para el combate. Amy guió al grupo por pasadizos que la mayoría de los cadetes ni siquiera sabían que existían. Había estudiado los planos de la estación durante su recuperación, memorizando cada pasillo y cruce. ¿A dónde vamos? Fender susurró. Muelle de atraque 3. Amy respondió. Ahí es donde se conecta el barco pirata más grande. Destruimos su nave. Cortamos su ruta de escape. Se arrastraron por los conductos de ventilación y los pasillos de emergencia, moviéndose como fantasmas por las arterias ocultas de la estación. Amy podía oír combates en los pasillos principales. Pero aquí abajo, todo estaba en silencio, salvo el zumbido de los sistemas de soporte vital. Cuando llegaron al muelle de atraque 3, Amy abrió con cuidado un panel de acceso y miró hacia afuera. 20 piratas con armaduras desiguales custodiaban su nave mientras otros saqueaban el depósito de suministros del muelle. Eran grandes, estaban fuertemente armados y confiados. Son demasiados, susurró Verón. La cantidad no importa si no pueden encontrarte, dijo Amy. Estudió la disposición del muelle, anotando las posiciones de cobertura y las rutas de escape. Fender, lleva a 3 cadetes y sube al nivel superior. Cuando dé la señal, abre fuego de cobertura. ¿Qué señal?, preguntó Fender. Dot. Amy sonrió con tristeza. Lo sabrán cuando lo vean. Esperó a que el equipo de Fender estuviera en posición. Entonces hizo algo que sorprendió a todos. Salió del túnel de mantenimiento y entró en la bahía abierta. Su arma sostenía con indiferencia a su lado. «Oigan», gritó a los piratas. Todas las armas de la base se volvieron hacia ella. 20 rostros alienígenas se giraron hacia ella, mostrando sorpresa y diversión. Una pequeña niña humana acababa de entrar en medio de ellos como si fuera la dueña del lugar. «Miren lo que tenemos aquí», dijo el líder pirata. Una criatura enorme con 4 brazos y dientes como cristales rotos. Una cachorrita humana cree que puede jugar con los adultos. En realidad, dijo Amy, creo que cometieron un error. Los piratas rieron. Varios de ellos comenzaron a caminar hacia ella, con las armas preparadas, pero sin mucha preocupación. La superaban en número 20-1. ¿Qué error comete esa niña?, preguntó el líder. La sonrisa de Amy se ensanchó. Asumieron que esta estación estaba indefensa. Esa era la señal. Fender y su equipo abrieron fuego desde el nivel superior. Sus rayos de plasma sorprendieron completamente a los piratas. 3 piratas cayeron en la primera descarga. Dot. Amy se escondió tras un contenedor de carga mientras el fuego de respuesta llenaba el aire a su alrededor. Pero en lugar de permanecer oculta, se movió de inmediato a otra posición. Los piratas disparaban hacia donde ella había estado, no hacia donde estaba. La bahía se sumió en el caos. Los piratas eran superiores en número y potencia de fuego,
pero luchaban contra un enemigo que se negaba a quedarse quieto. Cada vez que se concentraban en una posición, el fuego provenía de otra. Amy apareció tras un contenedor de suministros. Disparó 3 tiros rápidos y desapareció antes de que los piratas pudieran responder. El equipo Defender estableció fuego de cobertura mientras Verons y los demás se movían a nuevas posiciones. «Está usando los contenedores como un laberinto», susurró Verons para sí mismo. Nunca había visto un combate así. Amy no intentaba dominar a los piratas. Los estaba confundiendo y frustrando. El líder pirata rugió órdenes, intentando coordinar sus fuerzas dispersas. Pero cada vez que su gente se movía para atacar a un grupo de cadetes, otro grupo los atacaba por la espalda. Amy reapareció cerca del barco pirata y disparó a las abrazaderas de acoplamiento. Saltaron chispas cuando el metal comenzó a separarse. Si lograba desconectar su nave, quedarían atrapados en la estación. «Maten a la humana». El líder gritó, «Ella es quien los coordina». 5 piratas cargaron hacia la posición de Amy, disparando sus armas. Pero cuando llegaron al contenedor de carga donde se había escondido, estaba vacío. Ya se había dirigido a la rampa de embarque de su barco. El rifle de Amy disparó 2 veces y 2 piratas más cayeron. Los demás se giraron tratando de encontrarla en el laberinto de contenedores y equipo. «¿Dónde está?», gritó uno de ellos por todas partes. Veronis susurró desde su escondite. Empezaba a comprender la estrategia de Amy. No luchaba como un soldado. Luchaba como un cazador. La batalla continuó durante 20 minutos, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. Los piratas esperaban enfrentarse a cadetes asustados que defendían posiciones fijas. En cambio, se encontraron siendo perseguidos por un enemigo que parecía estar en todas partes a la vez. Cuando las fuerzas de seguridad de la estación finalmente llegaron, encontraron la bahía de atraque asegurada y a los piratas muertos o rindiéndose. Amy estaba sentada en un contenedor de carga, comprobando su arma y esperando nuevas órdenes. «¿Cómo lo hicieron?», preguntó Velas mientras observaba la escena. Amy se encogió de hombros. «Los cazamos». «¿Los cazamos?». «Los humanos llevan millones de años cazando presas peligrosas», explicó Amy. «Estos piratas eran versiones más grandes de lo mismo. Estudia sus patrones, aprovechas el entorno y atacas cuando menos lo esperan». Velas miró a los piratas derrotados por la bahía. «Así no es como enseñamos combate en la academia. Quizás deberían empezar ustedes», dijo Amy. La batalla por la estación Kepler terminó 2 horas después de haber comenzado. Las tácticas poco convencionales de Amy habían inspirado a otros grupos de cadetes de la estación a abandonar sus posiciones defensivas fijas y adoptar estrategias de guerrilla móvil. Los piratas, que esperaban a estudiantes asustados escondidos tras las barreras, se vieron perseguidos por pasillos por pequeños equipos que aparecían y desaparecían como fantasmas. Amy estaba sentada en la enfermería para que le curaran sus últimas heridas. Una cuchilla de energía pirata la había alcanzado en las costillas durante el último intento por retomar el centro de mando. «La doctora». Grant limpió el corte mientras negaba con la cabeza con asombro. «Esto se está volviendo un hábito», dijo la doctora. «Grant, la mayoría de los cadetes pasan todo su entrenamiento sin sufrir daño. Has resultado gravemente herido 2 veces en un mes». «Estoy bien», dijo Amy, que se había convertido en su respuesta habitual ante las preocupaciones médicas. «Te estás recuperando», observó la doctora. «Grant, este corte llegaba hasta el hueso hace 3 horas. Ahora ya está cicatrizando». El comandante Rex Towl entró en la enfermería con un bloc de datos en las manos. Su expresión era seria, pero Amy pudo ver aprobación en sus ojos. «Cadete Carter», dijo formalmente, «necesito informarle sobre la acción de hoy». Amy se enderezó en la mesa de reconocimiento. «Sí, señor». Sus tácticas se salieron completamente de la doctrina militar estándar, continuó Restol. Ignoró las órdenes directas,
Abandonó su posición asignada y condujo a otros cadetes a zonas de combate no autorizadas. Amy sintió un vuelco en el estómago. Había salvado la estación. Pero aparentemente eso no importaba si había infringido las reglas al hacerlo. Sin embargo, dijo Rexel, y Amy recuperó la esperanza. Sus acciones contribuyeron directamente a la exitosa defensa de esta estación. Los piratas fueron derrotados con mínimas bajas porque usted mostró a nuestra gente una forma diferente de luchar. Activó su tableta de datos y le mostró grabaciones tácticas de la batalla. Todos los grupos de cadetes que adoptaron su estrategia móvil tuvieron éxito. Todos los grupos que permanecieron en posiciones fijas sufrieron numerosas bajas antes de ser superados. Amy vio las imágenes de pequeños equipos moviéndose por los túneles de mantenimiento y atacando desde ángulos inesperados. Parecía caótico comparado con las ordenadas formaciones defensivas que enseñaban en sus clases. ¿Por qué pensó en esto cuando nuestros experimentados instructores no? Preguntó el muñeco Rex. Dot. Amy consideró la pregunta con atención. Porque ustedes pensaban como soldados y yo como un depredador. Explíquenlo. Los soldados luchan contra otros soldados. Amy dijo que usan formaciones y posiciones defensivas porque sus enemigos entienden las mismas tácticas. Pero estos piratas no eran soldados. Eran matones que esperaban presas fáciles. Señaló la pantalla táctica. Así que los traté como presas. Estudié sus movimientos, encontré sus debilidades y los casé, asintió Rexel lentamente. Y esto es natural en los humanos. Todos los humanos son depredadores, explicó Amy. Incluso los pacíficos, así es como funciona nuestro cerebro. Vemos patrones. Planificamos con anticipación. Nos adaptamos a nuevas situaciones. Nunca nos rendimos, ni siquiera cuando estamos heridos o nos superan en número. El Dr. Grant terminó de curar la herida de Amy y retrocedió. Tiene razón, comandante. La evolución humana los seleccionó para la caza persistente y la resolución de problemas bajo presión. Estas características los convierten en excelentes supervivientes. Sonó una campana. Un instructor. Velas entró en la enfermería. Detrás de él caminaban 8 cadetes, incluyendo a Fendar Banis y los demás que habían seguido a Amy a los túneles de mantenimiento. Señor, Velas le dijo a Restol, estos cadetes han solicitado permiso para hablar. Restol pareció sorprendido. ¿Sobre qué? Fender dio un paso al frente. Su piel azul alarana aún mostraba las quemaduras de la batalla. Sobre la cadete Carter, señor, queremos aprender de ella. ¿Aprender qué? ¿A luchar como los humanos? Veronis dijo que la táctica que usó hoy nos salvó la vida. Queremos entender cómo funciona su mente. Amy se sentía incómoda siendo el centro de atención. No es tan complicado. Solo tienes que pensar diferente. Muéstranoslo, dijo Fender con entusiasmo. Enséñanos a cazar en lugar de solo defender. Rexel pareció pensativo. Una propuesta interesante. Pero Carter todavía es cadete de primer año. No está cualificada para ser instructora. Entonces asciéndanla, dijo Velas en voz baja. Todos se giraron para mirar al instructor corellano. Belvan llevaba 15 años enseñando en la academia y era conocido por su estricto apego a las normas. La he estado observando durante semanas, continuó Velas. Piensa como una comandante, no como una cadete. Hoy demostró que sus instintos son mejores que los míos. Restol estudió a Amy con atención. Las normas exigen 3 años de entrenamiento antes de ascender al rango de instructor. Las normas fueron escritas para especies normales, intervino el Dr. Grant. Los humanos maduran más rápido en situaciones de combate. Es otra característica de supervivencia. Amy se aclaró la garganta. Permiso para hablar, señor. Adelante. No quiero ser instructora, dijo Amy. Pero me gustaría permiso para formar una unidad de entrenamiento especial. Especies mixtas centradas en tácticas no convencionales. Restol enarcó una ceja.
Quieres enseñar a otras especies a luchar como los humanos. Quiero enseñarles a pensar como humanos, corrigió Amy. Cada especie tiene diferentes fortalezas. Los corellanos son fuertes y disciplinados. Los salarianos son rápidos y precisos. Los vexar son duros e intrépidos, pero la mayoría solo saben usar esas fortalezas de una manera. Se levantó de la camilla, olvidando su nueva herida. Los humanos aprendimos a combinar diferentes enfoques porque teníamos que hacerlo. No éramos las criaturas más fuertes, rápidas o resistentes de nuestro planeta, pero aprendimos a usar el cerebro para compensar nuestras limitaciones físicas. Fendera sintió con entusiasmo. Tiene razón. Durante la batalla, sentí que podía pensar más rápido, moverme con más inteligencia, como si mi mente funcionara de forma diferente. Lo mismo digo, coincidió Veronis. Seguir sus tácticas me ayudó a comprender mejor mis propias habilidades. Rexel guardó silencio un largo rato. Finalmente, tomó una decisión. Muy bien. Autorizo la formación de una unidad táctica experimental bajo tu liderazgo, Carter. Tendrás recursos para entrenar a cadetes voluntarios en metodologías de combate humano. Amy sintió una oleada de emoción, pero intentó mantener una expresión profesional. Gracias, señor. No lo decepcionaré. Procure no hacerlo, dijo Rexel. Luego su expresión se suavizó ligeramente. Y Carter, buen trabajo hoy. Mientras el grupo comenzaba a dispersarse, Belín se acercó a Amy. Hay algo más que deberías saber. Sackton ha solicitado unirse a tu unidad. Amy pareció sorprendida. Después de todo lo sucedido, dice que quiere aprender de ti. Sus palabras exactas fueron que necesita entender cómo es la verdadera fuerza. Amy pensó en su torturador, el cadete que intentó matarla en un ejercicio de entrenamiento. Una parte de ella quería rechazar su petición, pero otra parte, la que había aprendido a cazar, sobrevivir y adaptarse, vio una oportunidad. Envíamelo mañana, dijo. Si de verdad quiere aprender, le enseñaré. Una semana después, Amy estaba en una sala de entrenamiento reconvertida observando a 12 cadetes de 6 especies diferentes practicar las tácticas móviles que ella había desarrollado. Sackton estaba entre ellos, siguiendo sus órdenes sin rechistar y mostrando un genuino respeto por su liderazgo. La academia había incorporado oficialmente la filosofía de combate humano a su currículo. Otras estaciones de la Alianza Galáctica solicitaban programas similares. Los métodos de Amy estaban siendo estudiados y adaptados por estrategas militares de todo el espacio conocido. Pero para Amy, el cambio más importante era más simple. Al caminar por los pasillos de la estación Kepler, ya no estaba sola. Cadetes de docenas de especies asentían respetuosamente a su paso. Algunos se detenían a preguntar sobre tácticas o entrenamiento. Dot había demostrado que los humanos pertenecían a la Alianza Galáctica. No porque fueran similares a otras especies, sino porque eran diferentes. Aportaban nuevas formas de pensar, nuevos enfoques a viejos problemas y una negativa a aceptar la derrota que inspiraba a todos a su alrededor. Amy Carter había recibido un disparo y la habían dado por muerta en un ejercicio de entrenamiento. Salió cubierta de sangre y demostró que los humanos eran mucho más difíciles de matar de lo que nadie esperaba. Pero lo más importante es que había demostrado a la galaxia que los hijos de la Tierra aportaban algo irreemplazable a las estrellas. Traían el espíritu de criaturas que habían aprendido a cazar a los cazadores, a sobrevivir a lo inservible y a nunca rendirse, por muy oscuras que parecieran las cosas. La era humana entre las estrellas había comenzado. Y empezó con una niña que se negó a morir cuando debía hacerlo.